En 2019, los periódicos y telediarios de todo el mundo ponían esta imagen en portada. Por primera vez en su historia, la humanidad veía la imagen real de un agujero negro. Este es M87 Estrella, un agujero negro que está a más de 53 millones de años luz de nosotros. Para formar esta imagen se necesita un telescopio del tamaño de la Tierra. Construir algo así es imposible, pero sin embargo, esta imagen es auténtica. Es más, se ha obtenido otra. Este mes de mayo de 2022 hemos visto la segunda imagen de la historia de un agujero negro. Este es Sagitario A Estrella, el agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia. Este agujero negro está a poco más de 25.000 años luz de la Tierra, muchísimo más cerca que M87, pero como es mucho más pequeño, seguimos necesitando un telescopio de tamaño planetario para observarlo. Nunca veremos un telescopio tan grande como nuestro planeta, así que vamos a ver cómo se las han apañado para ver dos agujeros negros, utilizando telescopios más pequeños, con relojes atómicos y una técnica llamada interferometría. Científicos e ingenieros de todo el mundo se unieron para formar el telescopio más ambicioso de la historia, el Event Horizon Telescope. Su objetivo es formar imágenes de agujeros negros utilizando una red de telescopios pequeños comparados con un telescopio tan grande como la Tierra, y para ello tienen que usar una técnica llamada interferometría. Esta técnica consiste en recibir una señal en puntos diferentes y comparar la información recibida para encontrar coincidencias. La interferometría nos ofrece una resolución equivalente a la que nos daría un solo telescopio con un diámetro tan grande como la distancia que separa dos telescopios pequeños. Cuantos más telescopios pequeños pongamos, mejor será la medida. Así que ya no necesitamos un telescopio del tamaño de la Tierra. Nos basta con repartir unos cuantos telescopios pequeños en cada punta del mundo. Esto parece muy fácil, pero el verdadero problema es que estos telescopios tienen que estar perfectamente sincronizados en el tiempo, con una precisión de picosegundos. Un picosegundo es 1 por 10 a la menos 12 segundos. Esto quiere decir que si hay un error de sincronización de más de 0,00000000001 segundos, las observaciones ya no sirven para nada. ¿Y por qué tanta precisión? ¿No hay que echarle una foto y ya está? Para formar la imagen tenemos que poner en común toda la información que reciben los telescopios pequeños en puntos diferentes del mundo. Y esta información la sacamos a partir de la fase de la señal que emite el agujero negro. Vamos a ver qué es esto. La señal que emite el agujero negro es una onda electromagnética, como la luz, como la radio o los rayos infrarrojos. Una onda electromagnética es simplemente una vibración producida por la interacción de un campo eléctrico y un campo magnético, de ahí el nombre. El parámetro más importante de una onda es la frecuencia, que nos dice cuántas vueltas da cada segundo y se mide en hercios. Una señal con una frecuencia de 1 hercio es lenta, porque solo da una vuelta por segundo. En cambio, señales de frecuencia muy alta, como los rayos X, pueden llegar a dar hasta 1000 trillones de vueltas por segundo. ¿Pero quién da esas vueltas? Pues la fase de la señal. Por ejemplo, la fase de esta señal es una vuelta, y esta es de 1 vuelta y media. A medida que avanza, la fase dará más y más vueltas. Por tanto, la fase de la señal depende de la distancia que hay entre el emisor y el receptor. A más distancia, más vueltas dará la fase. En el caso del agujero negro, los telescopios reciben la misma señal con la misma frecuencia. Lo que tienen que medir es la fase de la señal para compararla con la fase que miden otros telescopios en otros lugares del planeta. Como la señal tiene que recorrer distancias diferentes para llegar a telescopios diferentes, la fase recibida en cada telescopio será diferente. Dos señales tienen la misma fase si las crestas de las vibraciones están en el mismo sitio. Aquí la diferencia de fase es 0. A medida que cambiamos la posición de las crestas, la diferencia de fase entre las dos señales va creciendo. Por ejemplo, si ponemos dos telescopios exactamente a la misma distancia del agujero negro, la señal dará 10,1 vueltas hasta llegar al telescopio A y 10,1 vueltas hasta llegar al telescopio B. En este caso, la diferencia de fase es 0. Estos números son solo para explicarlo. Desde el agujero negro hasta nosotros, la fase da millones de millones de millones y millones de vueltas. Pero si cambiamos su posición, la fase dará 10,1 vueltas hasta llegar al telescopio A y 10,5 vueltas hasta llegar al telescopio B. Ahora tenemos una diferencia de fase de 0,4 vueltas. Cuanto más alejemos los telescopios, más diferencia de fase tendremos y mayor precisión tendrán nuestras medidas. Vale, pero esto no nos explica por qué los telescopios tienen que estar sincronizados con tanta precisión. Sería tan fácil como medir la fase, apuntar el tiempo y compararlas. El segundo problema lo tenemos en que para medir la fase, los telescopios utilizan receptores heterodinos. Los radiotelescopios reciben la señal que viene del agujero negro a una frecuencia de unos 350 GHz, y para poder procesar la información hay que digitalizar esa señal, hay que convertirla a unos y ceros. Pero para eso primero hay que bajarla de frecuencia, porque 350 GHz es una frecuencia muy alta. Este proceso de conversión de frecuencia se llama heterodinización.
Para bajar la frecuencia de una señal tenemos que mezclarla con otra, y la resta entre las dos señales nos dará una tercera a frecuencia más baja. El caso del radiotelescopio es el siguiente: recibe una señal del agujero negro a frecuencia alta, la mezcla con una señal llamada oscilador local y obtiene una señal a frecuencia más baja que la procesa para digitalizarla y almacenarla en forma de unos y ceros. El problema es que cuando se hace la mezcla de señales no solo cambia la frecuencia, también cambia la fase. La fase de la señal de baja frecuencia depende de la fase que tiene la señal que viene del agujero negro y de la fase de la señal de oscilador local. Si cada telescopio usa un oscilador local con fase diferente, perderemos toda la información de la fase de la señal que viene del agujero negro, y todo esto no habrá servido para nada. Lo ideal sería tener un solo oscilador local que envíe la señal a todos los telescopios, pero teniendo uno en cada punta del mundo, pues esto es complicado. Por tanto, hay que usar un oscilador local diferente en cada telescopio, y entre ellos tienen que estar sincronizados con una precisión extrema, porque la frecuencia de la señal que viene del agujero negro es de 350 GHz. Esto quiere decir que la fase da 350.000 millones de vueltas por segundo, y para hacer una buena medida, como mucho nos podemos equivocar de un cuarto de vuelta. A esta frecuencia, la fase de la señal del agujero recorre un cuarto de vuelta en más o menos un picosegundo. Esta es la precisión que tienen que tener los relojes que den la referencia de tiempo para generar una señal de oscilador local prácticamente idéntica en cuanto a frecuencia y fase en cada telescopio. Los únicos capaces de dar una referencia tan precisa son los relojes atómicos. Los relojes que usamos en nuestro día a día funcionan con mecanismos hechos por humanos. Por eso, aunque sean los relojes suizos más precisos del mundo, ninguno funciona exactamente igual. Para mejorar la precisión tenemos que quitar los mecanismos humanos de la ecuación. Tenemos que usar la física cuántica. Un reloj se basa en un oscilador para saber cómo de rápido pasa el tiempo, como un péndulo. El péndulo de los relojes atómicos son unos cuantos millones de átomos interaccionando entre ellos dentro de una bola de luz. Esas interacciones provocan una oscilación súper estable que nos sirve como péndulo. Como no hay ningún mecanismo humano de por medio, es simplemente la manera que tienen los átomos de interaccionar entre ellos, son tan precisos que si se hubieran dejado dos relojes atómicos funcionando desde el principio del universo hasta hoy, el error entre ellos sería de menos de un segundo. Gracias a estos relojes hemos podido probar que una parte de la teoría de la relatividad de Einstein es correcta. La teoría de la relatividad dice que cuando la gravedad es más intensa, el tiempo pasa más lento. En la película Interstellar están cerca de un agujero negro, que genera un campo gravitatorio enorme, y por eso el tiempo pasa mucho más lento para ellos que para quienes viven en la Tierra, que tiene una gravedad mucho más baja. De ahí la frase, una hora aquí son 7 años en la Tierra. En la Tierra, en cambio, las variaciones de gravedad son tan pequeñas que alguien que esté al nivel del mar no es capaz de apreciar que el tiempo pasa más lento para él que para alguien que esté en la cima del Everest. Pero estos relojes son tan precisos que han podido medir cómo el tiempo pasa más lento a medida que se acercan al centro de la Tierra. Esto es muy curioso porque si yo llevara un reloj, solo el hecho de levantar la muñeca haría que midiera el tiempo más rápido que si lo tengo aquí, que está más cerca del centro de la Tierra. Esto se aplica en el sistema GPS, que para determinar nuestra posición necesita tener una referencia de tiempo muy precisa. Como los satélites están en el espacio a unos 20.000 kilómetros de altura, el tiempo pasa ligeramente más lento para ellos que para nosotros que estamos en la superficie de la Tierra. Esta diferencia relativista hay que tenerla en cuenta a la hora de calcular la posición. Advertencia, warning, disclaimer. En el espacio sí que hay gravedad. En la Estación Espacial Internacional la gravedad es prácticamente la misma que la que sentimos en la superficie de la Tierra. Vemos a los astronautas flotar en el espacio no porque no haya gravedad, sino porque están en órbita y una órbita es una caída libre eterna. Lo explico con más detalle en otro vídeo que os dejo por aquí arriba o en la descripción. Me ha hecho mucha ilusión hacer este vídeo porque normalmente lo que hago es leer artículos sobre un tema que me interesa, aprender un poco y contároslo. Pero en este caso os lo he contado de primera mano, porque llevo 4 años trabajando con interferometría. En mi equipo hemos diseñado y fabricado nuestro propio interferómetro para hacer observaciones de satélites en órbita geoestacionaria, con el objetivo de determinar su trayectoria con precisión para formar imágenes de la Tierra en tiempo real, y así poder predecir desastres naturales como inundaciones, corrimientos de tierra o hundimientos con la suficiente antelación como para evacuar a la población a tiempo. Así que por una parte, la interferometría nos permite hacer una mirada al pasado, porque la señal que recibimos para formar esta imagen salió del agujero negro hace más de 53 millones de años, y a la vez nos permite ver un trocito muy pequeño del futuro, pero el suficiente para predecir desastres naturales, evacuar la población a tiempo y salvar muchas vidas. En este vídeo hemos aprendido qué es la interferometría, que es la técnica que obtiene los datos en forma de unos y ceros que después formarán la imagen, pero esto es una parte muy pequeña de toda la ciencia e ingeniería que hay detrás. Os recomiendo 4 vídeos para completar el conocimiento sobre agujeros negros. Aquí Quantum Fracture y DotCSV nos cuentan por qué necesitamos un telescopio tan grande, cómo se formó la imagen una vez ya se habían obtenido los datos con interferometría y cuáles son los secretos que hay detrás de ella. En este vídeo más reciente Quantum Fracture nos ha
habla de los misterios que hay tras la segunda imagen, la de Sagitario A estrella. Y finalmente en este vídeo Paul Bartrán nos habla del verdadero tamaño de los agujeros negros, porque lo que vemos en estas imágenes realmente no es el agujero negro. De hecho, un agujero negro es muy pequeño y nunca jamás seremos capaces de ver uno. Echadle un ojo a los 4 vídeos para petarlo en las comidas familiares y tener 1000 maneras diferentes de romper el hielo. Esto es todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado recuerda dejar un like y compartirlo con quien más quieras y odies. Sígueme en redes y por supuesto suscríbete a Fuga Astronáutica con campanita para recibir una notificación cada vez que saco vídeo nuevo. Nos vemos muy pronto y que os pase lo que merezcáis.